Muy bien, muy buenos días para todos. Una alegría poder encontrarnos y poder grabar estas, eh, estos temas de profecías que durante tanto tiempo he pedido a Dios para poder grabar y bueno, parece que ahora se da esta oportunidad y agradezco al cielo. Quiero hacer una introducción a las profecías y poder compartir con ustedes el capítulo 2 de Daniel. Voy a hacer una oración para que Dios permita que esto pueda salir bien y que tú puedas escuchar estos temas y puedan ser de bendición para tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te quiero pedir que el Espíritu Santo esté guiando esta grabación y que pueda ser didáctico, claro, para que puedan comprender mis amigos, mis hermanos, este tema tan importante, introductorio y desarrollo de Daniel 2. Guíanos, Señor, para que pueda quedar claro en nuestras mentes y afirmarnos en la verdad, en esta fe a la cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como introducción a las profecías, quiero explicar cómo está armado en la palabra de Dios justamente el delineamiento profético que Dios presenta. Está el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que son los dos libros prácticamente completos de profecías. Pero mucha gente va a estudiar Apocalipsis y le cuesta muchísimo porque está lleno de símbolos. Entonces, allí, para comprender Apocalipsis, uno debe estudiar primero algunas profecías de Daniel. ¿Por qué? Porque están como escritas simbólicamente en códigos. Y cuando uno desconoce esos códigos, le cuesta poder interpretar la profecía que uno está viendo, está leyendo. Y bueno, yo quiero ayudar en esto con este cuadro didáctico. Acá tenemos abajo del todo Daniel 2, arriba Daniel 7, arriba de 8 Daniel 8, después Daniel 9, después Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 17, después se puede ir a Daniel capítulo 9, después se puede ir a Daniel 8, 13 y 14, o sea, ir y volver, ir a Daniel, ir a Apocalipsis, volver a Daniel y así entrelazar y poder comprender. Yo lo voy a hacer lo más didáctico que pueda, he armado todo un PowerPoint y la plantilla base de todas las profecías es Daniel 2. Cuando uno ve el capítulo 2 de Daniel, que es muy básico, muy sencillo y sin embargo muy profundo y revelador, uno allí puede entender más o menos un pincelazo de las profecías y entonces puede pasar al capítulo 7 de Daniel. Cuando uno va al capítulo 7 de Daniel va a ver que los puntos centrales que Dios va a enfocar son básicamente en dos lugares. Es como colocar la lupa en la misma plantilla base de Daniel 2. Ahora en Daniel 7 se ve mismo periodo histórico, pero con una lupa en dos o tres puntos, en algunos lugares uno, donde se desarrolla con más lujo de detalle una porción de la historia. Lo mismo pasa con Daniel 8. Daniel 8 vuelve a repasar todo el periodo que Daniel 2 presenta como plantilla base y entonces coloca la lupa en algún lugar especial porque quiere que veamos a través de la revelación del Daniel 8 una parte especial de la historia. Luego pasa lo mismo con el capítulo 9 de Daniel. Vuelve a repasar, pero vuelve a colocar la lupa en otro lugar y así, capítulo 12 de Apocalipsis, lo mismo capítulo 13, capítulo 14, capítulo 17, etcétera, pasa exactamente lo mismo. O sea que es como que yo fui de vacaciones, para que entiendan mejor, volví de vacaciones y alguien me pregunta, ¿cómo te fue? ¿Viajaste? Sí, estuve
por Mar del Plata, por toda la costa y llegué por la costa hasta Ushuaia. Y ya le conté, ya viajé desde Capital Federal, por ejemplo, de Mar del Plata, hasta Ushuaia. Bueno, ahora la persona me pregunta, ¿y cómo te fue en la costa, en Mar del Plata? Muy lindo en Mar del Plata, estuvimos 4 días en Mar del Plata, fuimos a la costa. Estoy colocando la lupa en base a la pregunta que me hicieron para responder cómo me fue en Mar del Plata. Luego me pueden preguntar, ¿y cómo te fue yendo por más al sur? Bueno, estuvimos por la parte de Pinamar, en distintos lugares de la costa, y le puedo dar 2, 3 nombres y puedo contar algo de ese trayecto, que fueron 2 días después o 4 días después. Estoy contando lo mismo que comenté al principio cuando dije que desde Mar del Plata viajé hasta Ushuaia, pero ahora estoy colocando las lupas en distintos lugares para rellenar la historia del viaje. Lo mismo hace las profecías. Daniel 2, que es lo que vamos a ver hoy, es todo el desarrollo de la imagen completa del viaje que vamos a hacer, del periodo desde Babilonia, para que tengan más claro, hasta la segunda venida de Cristo, todo el desarrollo de la historia. Luego Daniel 7 va a hablarnos del mismo periodo, solo que dándonos más detalles de pedazos de esa historia, donde se detiene para enfocar con más luz y más claridad. Y así, profecía tras profecía, aunque ocupa el mismo periodo profético, va a enfatizar algún punto que quiere que veamos. Luego, cuando tenemos todas las lupas y los pedazos en el mismo marco profético, podemos decir, bueno, estoy comprendiendo, tengo el panorama completo ahora de este viaje por las profecías. Muy bien. Cuando leemos Daniel 2, versículo 31, Daniel 2 al principio, el desarrollo de la historia de Daniel, y ahora les voy a comentar antes de leer estos 4 o 5 versículos que aparecen aquí. Allí en Daniel 2 nos cuenta la historia del pueblo de Judá, de las tribus de Judá, que fueron llevadas cautivas a Babilonia. Dios tenía su pueblo, correcto, y a través de su pueblo quería alumbrar a las naciones. Como en el caso de Judá había sido infiel a Dios, finalmente Nabucodonosor vino con sus ejércitos y Dios permitió que fueran llevados a Babilonia. Al ser llevados a Babilonia como cautivos, como esclavos, etcétera, Daniel y sus 3 compañeros, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, nombres que le colocaron en Babilonia, fueron escogidos como jóvenes para, a través de exámenes, preparaciones, poder servir al reino. Finalmente, Daniel y sus compañeros resaltaron, cuenta el capítulo 1 de Daniel, y fueron colocados entre las personas sabias que podía el rey consultar por la sabiduría que había encontrado en ellos. Dios tenía un plan maravilloso, que era poder alumbrar a Babilonia con las verdades que había depositado en el pueblo de Israel. Así que como los babilonios creían mucho en los sueños, fue Dios quien le dio al rey Nabucodonosor un sueño impresionante, pero con un detalle muy interesante. Cuando Nabucodonosor se despertó, se había olvidado el sueño. Y entonces llamó a todo el séquito de sabios, de agoreros, de adivinos, para que le revelaran al rey el sueño. Solo que estos no pudieron, le pedían que le cuente que había soñado, pero él había olvidado. Sabía que era muy impactante, sabía que fue muy importante, sabía que era algo sumamente importante descubrirlo, pero no se acordaba el sueño. Por lo tanto, finalmente, ante las negativas de los ayudantes del rey, el rey decidió eliminar a todos los sabios de Babilonia y mandó a su jefe de guardia a poder hacer eso. Esa noche, cuando el rey tuvo ese sueño, Daniel no se encontraba en el reino, así que lo buscaron, no fue convocado para revelarle el sueño al rey. Y todo esto fue un plan maravilloso de Dios
Porque cuando Arioc, el capitán de la guardia, encontró a Daniel, le dijo, mira, sucedió esto. Entonces Daniel le dijo, mira, envíame al rey, permíteme hablar con él, porque yo le voy a mostrar la interpretación. Así que el rey estaba tan desesperado para que le revelen sus sueños que Daniel fue presentado ante el rey, pero tenemos que recordar que Daniel tenía alrededor de 17 años. Y cuando usted mira esos sabios de esa época, como aparecen en las películas, hombres de muchos años, con barbas largas, con supuesta experiencia, y Daniel un jovencito. Por eso encontramos en el capítulo 2 de Daniel que el rey le dice en un momento determinado, ¿podrás tú hacerme conocer a mí la interpretación de esto que yo he soñado? Claro, porque lo veo un jovencito que obviamente no le da mucha confianza, ¿correcto? Entonces Daniel le responde en el capítulo 2, ¿no es cierto? En el versículo 27, le dice, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni adivinos, ni magos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos. Este Daniel, maravilloso, fiel a Dios, era un instrumento de Dios con el cual Dios podía contar para alumbrar la ignorancia de este pueblo, de esta nación babilónica, que adoraban distintos dioses sin encontrar paz para su corazón. Pero el amor de Dios, que quiere alumbrar a todas las naciones, llegó a Babilonia a través de sus instrumentos humanos, estos 4 jóvenes hebreos en forma especial. Y allí, ¿no es cierto?, Daniel se presenta ante el rey, se le permite tomarse un día para poder orar, él va con sus compañeros, ora con ellos, le pide a Dios que Dios los salve, los cuide, no perezcan como los otros sabios, y a la noche Dios le reveló a Daniel que había soñado Nabucodonosor. Estoy resumiendo todos estos versículos hasta el 30, básicamente, del 1 al 30 de Daniel 2, para no tener que leer todo, hacerlo más didáctico. Usted lo puede leer en su Biblia, hágalo por favor, y se va a encontrar que finalmente Daniel es llevado ante la presencia del rey, donde aquí Daniel le va a revelar y le dice en el versículo 29, podemos comenzar de ahí y vamos hasta el 35, entonces tú, rey, estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Si volvemos al 29, tenemos que tener en cuenta que dice que el rey quería saber el futuro, que había de venir, que iba a ocurrir en el futuro. Y el que revela los misterios, dice Daniel, se lo mostró. Por lo tanto, deducimos, por supuesto, por lo que estamos leyendo, que Dios le mostró el futuro a Nabucodonosor. Lo que tenemos que ver nosotros que estamos en el futuro de Nabucodonosor, estamos hablando del año 600 antes de Cristo y acá estamos en el 2023. ¿Habrá llegado hasta nosotros esa revelación? Es lo que vamos a ver, queridos amigos. Muy bien. Entonces dice el versículo 31 que aparece aquí en la pantalla, el 35. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro puro, oro fino, su pecho y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que fueron puestos, dice, estabas mirando hasta que una piedra, fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de la cena del verano, se desarmó todo, desapareció todo, dice. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedase rastro alguno. Más la piedra
que hirió a la imagen, fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. O sea, una imagen, ¿no es cierto?, que se le revela a Nabucodonosor, que evidentemente uno dice, ¿qué querrá decir eso? Y si Dios no hubiese revelado este sueño, bueno, no solamente Dios le dio a Nabucodonosor el saber que había soñado, sino que el versículo 36 que tenemos en pantalla dice, este es el sueño. Muy bien, ya lo contó, pero escuchen ahora, también la revelación de él diremos en presencia del rey. Por lo tanto, amigo que estás escuchando, no tenemos que preocuparnos, porque también la revelación viene ahora, no solamente el sueño, ya descubrimos qué soñó Nabucodonosor, ya nos enteramos, pero ¿qué significa? El significado también lo va a dar la palabra de Dios aquí en lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor. Por lo tanto, también la interpretación del sueño diremos en presencia del rey. Vamos a escuchar ahora. Versículos 37 y 38. Dice así, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Cuando ustedes lean esto y leen esto, imaginen la escena. Imagina a este joven de 17 años parado frente al rey, aquel que lo había llevado cautivo a este imperio babilónico, correcto, y hablándole en el nombre del Dios de los cielos, Jehová, hablándole y explicándole la revelación de su sueño, diciéndole que tú eres rey porque Dios te puso como rey, correcto, y donde habitan animales, aves, todo te ha dado por dominio. Tú eres esa cabeza de oro. Por lo tanto, esto es clarísimo. La cabeza de oro de Babilonia está representando a Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor, al imperio babilónico. ¿Por qué al imperio? Cuando le está diciendo tú eres esa cabeza de oro, porque en el versículo siguiente, en el 37, perdón, en el 39, dice, después de ti se levantará, y no dice otro rey, sino otro reino. Está hablando de reinos. Nabucodonosor no fue el único y el último rey de Babilonia, ¿correcto? Hubo muchos reyes en Babilonia. Y después de Nabucodonosor le siguió Nabodino y le siguió Belsasar, ¿correcto? Entonces, no fue el único, estaba hablando del reino. Después de ti se levantará otro reino inferior, así como la plata es inferior al oro. ¿Por qué simbolizó Dios a Babilonia con una cabeza de oro macizo? Vamos a ver qué interesante. Cuando vemos en Isaías, esta es una pintura, ¿no es cierto?, de lo que habrá sido Babilonia por los descubrimientos arqueológicos que se han encontrado. Pero en Isaías 3, y esto quiero, queridos amigos, que presten mucha atención despacito. Vamos despacio para entender. Daniel está escribiendo más o menos en el 605 a.C., para que se tenga idea. 500, 500, perdón, 605, 542, 540. Daniel está escribiendo en el 550, 500 antes de Cristo. O sea, en el 538 va a caer Babilonia. Faltaban muchos años, faltaban como 60 años. Así que más o menos en el 580, más o menos, 590, Daniel está escribiendo la experiencia que tuvo con Nabucodonosor. Pero cuando vamos al libro de Isaías, que está escrito más o menos en el 800 antes de Cristo, o sea, más de 3 siglos antes de que estas cosas ocurran, y vamos al libro de Isaías, en el capítulo 13, dice interesantemente lo siguiente.
Capítulo 13 dice profecía sobre Babilonia. Babilonia ya existía. Había mandado a sus profetas también que vayan a predicar a Babilonia, que vayan a predicar a distintas naciones, donde los profetas llevaban mensajes del Dios del cielo, para que esas naciones dejen las obras del diablo, dejen el paganismo, dejen esas creencias sobre dioses falsos y puedan ver al único Dios creador de los cielos y la tierra. Normalmente los profetas están rechazados. En la Biblia conocemos básicamente la historia de Nínive, donde fue enviado Jonás, que es una de las pocas que se arrepintió de corazón, correcto, el rey se arrepintió de corazón, dejaron el paganismo y se volvieron a Dios, ¿no es cierto? Por lo menos mientras ese rey estuvo vivo, que fue la ciudad de Nínive. Ahora, en el caso de Babilonia, en el capítulo 13, versículo 19, dice, capítulo 13, versículo 19, y Babilonia, hermosura de reinos. O sea, Babilonia era hermosura de reinos. Ya 300 años antes, 3 siglos antes de que Daniel tuviera esta experiencia. Y en el capítulo 14 de Isaías, versículo 4, dice: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad, hablando de Babilonia, codiciosa de oro? O sea que me está diciendo que Babilonia era hermosura de reinos, e Isaías revela que era codiciosa de oro. Piensen, ¿por qué habrá Dios escogido el oro para simbolizar a Babilonia? Porque el oro abundaba en Babilonia. La historia nos cuenta que cuando Alejandro Magno, rey de los griegos, correcto, tomó Babilonia, después que otros la habían tomado, parte de la historia, encontró una mesa de 13 metros de largo por 5 de ancho. Piensen, 13 metros de largo por 5 de ancho, nacida en oro. Una cosa increíble. Claro, abundaba el oro en Babilonia, correcto. Sin embargo, ¿qué profetizaba Dios acerca de Babilonia? Capítulo 13 de Isaías. Ahora vamos a leer del versículo 19 al 22 completo. Y dice así: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, la que trastornó Dios. Nunca más será habitada. Interesante. Ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastoreará, pastores, tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí estarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Una profecía dada 3, 4 siglos antes de que caiga Babilonia. Escuchen esto, 400, 300 años antes. ¿Quién puede saber siquiera lo que va a pasar mañana, en 10 años, en un siglo? ¿Quién puede saber? Dios está anticipando con siglos de anticipación lo que ocurriría con Babilonia. Babilonia era una ciudad de 576 kilómetros cuadrados, una ciudad donde abundaba la riqueza, donde se podía contemplar las bellezas, los jardines colgantes que Nabucodonosor había hecho para su esposa. Una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Correcto. Allí tenemos esas puertas azules, esas torres con puertas, las famosas puertas de Ishtar, que no eran puertas de entrar a la ciudad, sino una puerta que se usaba en un rito, una procesión donde pasaban por abajo. Si ustedes ven ahí los dibujos, los carros con caballos son chiquititos al lado de esas puertas que miden 12 metros de altura. O sea, algo imponente. Era una ciudad religiosa, adoraba tipo de dioses. Y Dios le quería mostrar que el único Dios verdadero era aquel que había hecho los cielos y la tierra,
y que enviaría a su Hijo Jesucristo para que cada ser humano pudiese tener salvación. Pero esta gente estaba en la ignorancia, en el paganismo absoluto. Por lo tanto, Daniel fue usado con sus compañeros para poder alumbrar y llevar la luz de la verdad al reino de Babilonia. Sin embargo, en el deseo de permanecer para siempre, Nabucodonosor no se le reveló solamente a él, porque él iba a morir, no lo iba a ver, sino es para nosotros esta revelación, para que sepamos los acontecimientos y podamos corroborar en la historia cómo las profecías se han desarrollado y que la historia no es nada más ni nada menos que el rollo de las profecías desenvueltos, como dijo el presidente Washington en su momento. ¿Qué profetizaba Dios para Babilonia? Destrucción completa. Sucedió esto de esta manera. La ciudad de Babilonia tenía murallas de entre 30 y 60 metros de altura, escuche, 15 metros de ancho. Los carros a caballo pasaban por arriba de las ciudades, de estas ciudades murallas. O sea, una ciudad prácticamente inexpugnable, imposible de tomar. Alrededor de toda esa muralla de 576 kilómetros cuadrados había fosos llenos de agua, donde no se podía apoyar una escalera para subir. Aparte, una escalera de 30 metros. ¿Cómo sube ahí 60? Imposible. Y encima el río Éufrates pasaba por medio de la ciudad, lo que hacía que esa gente, toda esa ciudad, esas miles y miles de personas, tuvieran alimento sin necesidad de que nadie entre a la ciudad para traerle alimento. Miren ustedes, en noviembre de 1900 se descubrió Babilonia. Ahí la tienen, exactamente como Isaías, 300 años antes de la caída de Babilonia, había anticipado, porque Dios se lo había revelado, que Babilonia sería lugar de chacales, no habría nada, no habría absolutamente nada, lugar de víboras, de serpientes, de avestruces, de aves, de todo tipo de animal, pero no de que el hombre pudiera vivir. Esto es lo que se encontró. Así se descubrió Babilonia, bajo montículos de tierra. Cuando se empezó a trabajar, los arqueólogos con esos ejércitos de personas que van con la pala, con el pincelito, con el cepillito, para ir descubriendo las escaleras, las murallas, empezaron a sacar a la luz del día a esa Babilonia que había sido destruida, pero que gracias a Dios muchas cosas quedaron para testimonio de lo que la palabra de Dios contaba en la historia. Ahí tenemos, se está desenterrando la puerta de Ishtar. Esas puertas azules que ustedes vieron en los dibujos, pintadas en azul en los dibujos, aquí se está desenterrando. Si ustedes ven la parte oscura de la sombra es un foso, bueno, que hay que seguir desenterrando hasta poder sacarla seguramente con grúas de esa época. Y esa puerta fue a parar al Museo de París, ¿no es cierto? 8 puertas de 15 metros de altura por 24 metros de ancho. O sea, estamos hablando de algo que es imponente. Esta puerta es la original, está en el Museo de París, fue restaurada. También está esta otra puerta, que es una copia hecha en bronce, ¿no es cierto? No recuerdo en qué museo está, pero bueno, es una copia, no es la original. La original es esta que ustedes ven aquí. Muy bien. Las murallas que se pudieron limpiar, pedazos de muralla, un espesor impresionante y un trabajo también de ladrillos que armados generan animalitos, una cosa muy interesante, un trabajo muy bello también, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿no es cierto?, esa puerta de Ishtar, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, como ven ustedes, un sombrero. Cuando se van descubriendo en la arqueología, se van descubriendo jarrones, sombreros, cinturones, pectorales, todo lo que fue enterrado y que el viento, ¿no es cierto?, lo tapó con arena, con la tierra, etc. Ahí tenemos oro macizo
oro macizo, pectoral con monedas de oro, abundancia, ¿no es cierto?, de oro. Por eso Dios simbolizó a Babilonia con una cabeza de oro, ¿no es cierto? Esta ciudad parecía que jamás iba a caer. Pero ¿qué le advirtió Dios a través de Daniel? ¿Se acuerdan? Lo que le dijo, que la ciudad iba a ser destruida. Acá tenemos una imagen de lo que yo contaba, las ciudades normales, como la que está a la izquierda, sitiada, correcto, cuando se sitiaba una ciudad, bueno, no tenía para tomar agua, porque el agua estaba lejos de la ciudad. Y los cultivos también estaban lejos de la ciudad. Así que cuando abrían las puertas para querer salir a buscar alguna verdura, se encontraban con que eran flechados, ¿no es cierto?, muertos. Así que la ciudad o enfrentaba la batalla o se rendía. Pero en el caso de la ciudad de la derecha, Babilonia, no sucedía así. La altura de las murallas, el ancho de las murallas, el foso en derredor de agua y el río Éufrates pasando por el medio, hacía que esa ciudad estuviese absolutamente protegida. Esas murallas de 15 a 30 metros de ancho, de 30 a 60 metros de altura, y con ese foso alrededor era prácticamente inexpugnable. Daniel le dijo a Nabucodonosor, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Seguramente a Nabucodonosor no le habrá gustado nada esto, pero el Dios de los cielos que ve, pone reyes y quita reyes, le advirtió a Nabucodonosor. Y repito, no para que Nabucodonosor lo vea, porque no lo iba a ver, iba a morir, pero sí para nosotros que veamos cómo Dios desarrolla el futuro antes que suceda. Así que tenemos a Babilonia, ya la tenemos identificada históricamente, sabemos que el apogeo de Babilonia fue del 605, aunque muchos siglos antes ya existía, el apogeo de Babilonia fue en el 605. Bueno, el segundo imperio que aparece allí con los pechos de plata es, y bueno, no sabemos, vamos a ver en la historia, porque es la historia lo que nos tiene que revelar quién hizo caer a Babilonia históricamente. ¿Qué nos cuenta la historia acerca de la forma en que cayó Babilonia? Ahora vamos a ver los datos históricos de Babilonia. Datos históricos que la arqueología, los historiadores han podido recuperar y escribir. Hay muchísimos libros sobre esto. Babilonios, dice, se encerraron entre sus murallas, inexpugnables, provistos de abastecimiento para 20 años, y teniendo dentro de los límites de su amplia ciudad suficiente tierra para proveer alimentos para los habitantes y la guarnición durante un periodo indefinido. Se burlaban de sus enemigos, dicen las páginas de los libros de historia, desde sus altas murallas, y ponían en ridículo sus aparentes esfuerzos para someterlos. Según todo cálculo humano, tenían buenos motivos para sentirse seguros. De acuerdo con las probabilidades terrenales, nunca podría ser esa ciudad tomada por los métodos de guerrear entonces conocidos. De ahí que respirasen y durmiesen tan libremente como si no hubiera enemigo, velando en derredor de las murallas. En su sentimiento de seguridad, dicen los historiadores, corrió el peligro de Babilonia. Ciro, ¿quién es Ciro? Ciro es el sobrino de Darío, rey de los medos. Ciro es rey de los persas, así que Darío, rey de los medos, se juntaba con su sobrino, rey de los persas, y entonces formaba lo que estudiamos en el colegio, los medo-persas. Ciro resolvió lograr por una estratagema lo que no podía efectuar por la fuerza. Al saber que se acercaba una fiesta anual durante la cual toda la ciudad se entregaría a las diversiones y orgías, fijó ese día como fecha para ejecutar sus propósitos. Ya había muerto Nabucodonosor, estaba Belsasar reinando, que va a ser el último rey de Babilonia, ¿correcto? Y mientras él reinaba, no se ocupó de proteger la ciudad, sino de hacer grandes fiestas, grandes orgías, que eran conocidas en todo alrededor. Y Ciro dijo, voy a esperar esa fecha, porque van a estar concentrados en sus cosas y ver cómo puedo entrar por la ciudad. Dice, no tenía manera de entrar en la ciudad menos que la hallase por donde el río Éufrates entraba y salía por debajo de las murallas. Con ese fin, el agua debía ser desviada
y encargó una parte de sus soldados que desviaran el río a un lago artificial que se encontraba a corta distancia, aguas arriba de la ciudad. Pero esto hubiera sido en vano si toda la ciudad no se hubiera entregado aquella noche al abandono, la presunción, estado de cosas con las cuales Ciro contaba para la ejecución de sus planes. Escuchen ahora. A cada lado del río, a través de la ciudad, había murallas de gran altura, de un espesor igual a de los muros exteriores. En estas murallas había enormes puertas de bronce, que aunque estaban cerradas y custodiadas, impedían la entrada desde el lecho a cualquiera de las calles de la ciudad. Pero en la borrachera y orgía de esa noche fatal, las puertas que daban al río quedaron abiertas, dicen los historiadores. Aquella noche de disipación costó a los babilonios su reino y su libertad. Se hundieron en su embrutecedora borrachera, súbditos del rey de Babilonia, y se despertaron esclavos del rey de Persia. Estas son las referencias de los libros de Tomé, estos datos, y los escribí, los copié para poder explicarlos. Hay muchos más libros, por supuesto, de historia. Usted puede googlear todo esto y va a encontrar que era así. Bien, el imperio que siguió a los babilonios eran los medo-persas, cuando en el 539, algunos fechan, historiadores 538, los medo-persas tomaron Babilonia, entrando por el río Éufrates y encontrando a todos borrachos, en vez de una fiesta, en medio de unas orgías, allí sin poder defenderse. 538-539. Perdón. Muy bien. ¿Por qué la plata para Babilonia? Para Medo-Persia, perdón. El oro para Babilonia porque abundaba el oro en Babilonia. ¿Por qué Dios va a escoger la plata para los medo-persas? Bueno, lógicamente los medo-persas explotaron la plata en su tiempo. Miren, si ustedes van en Buenos Aires, Argentina, hay un museo en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, una ciudad de todas las diagonales, muy grande. Hay un museo impresionante y uno puede pasar el día entero y creo que no alcanza, una belleza con cantidad de cosas, de dinosaurios, prendas de vestir de tribus antiquísimas. Entre ellos hay todo un lugar especial de monedas y de objetos que ellos guardan, y al guía que nos condujo en un momento, yo le pedí si podía mostrarme cuál era la moneda en plata más antigua que se conocía. Y él me condujo, me llevó, ¿no es cierto?, allí por el salón, hasta que llegó una vitrina, estaba llena de monedas, y me dijo, aquí está, esta es la moneda más antigua en plata. Y yo, que ya conocía las profecías, años 1980, me quedé impactadísimo, me emocioné, porque allí estaba una moneda con el rostro de Darío, el rey de los medo-persas, Ciro, rey de los persas, Darío, rey de los medos. Y allí estaba la moneda de plata más antigua, en plata, de los medo-persas. Así que es maravilloso encontrar todos estos detalles y poder corroborar la verdad de la palabra de Dios. Y así tenemos entonces el segundo imperio, los medo-persas, y ya podemos ver cómo en la historia nos va revelando esto que fue en su momento una profecía. Babilonia 605, la caída de Babilonia, en el 538, 539, no importa, porque la Biblia no da fecha, sino que da evento, y ahí tenemos entonces a los medo-persas. Muy bien. Las escrituras revelan también los detalles de la caída de Babilonia, no solamente que iba a caer, sino los detalles, ya vimos los detalles, los leímos en la historia, correcto. Pero vamos entonces ahora a la profecía que anticipaba los detalles de la caída. Para eso vamos a ir a Jeremías, quien escribe en el año 740, 750 antes de Cristo.
Tengan en cuenta, y vuelvo con la imagen para atrás, fíjense en la pantalla, Babilonia cayó en el 538. Hasta el 740, estamos hablando de 2 siglos de anticipación. O sea, 200 años antes, Jeremías capítulo 51, si usted va al capítulo 51, acompáñeme con la Biblia, es tan importante que siga con la Biblia, usted lea la palabra de Dios, estas cosas que no estamos inventando nada, usted está con la carta que Dios nos mandó, la Biblia, la carta que Dios nos mandó, contándonos todas estas cosas para impresionar nuestros corazones y para que aceptemos los consejos de la palabra de Dios. Capítulo 51. Si usted va al capítulo 50, habla de profecías sobre Babilonia. Jeremías fue enviado para predicar a Babilonia. Y en el capítulo 51 habla de los juicios de Jehová contra Babilonia. Si Babilonia no quería escuchar a Dios, finalmente iba a ocurrir las cosas que Dios no quería que le ocurran. Pero Dios se le anticipa 200 años antes, capítulo 51, cuando habla de la caída de Babilonia, en el versículo 36 y 37 dice así: por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa, está hablando a Babilonia, y haré tu venganza, y secaré su mar, y haré que su corriente quede seca. Amigo, hermano querido, ¿cómo entró Ciro a Babilonia? Secando el cauce de ese mar, de ese río, de ese Éufrates que entraba por la ciudad. Y la Biblia lo está diciendo 2 siglos antes. Y dice el versículo 37, y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla sin morador, como vio usted y yo he visto en las fotos de esos años 1900, correcto, donde se descubrió Babilonia. Muy bien, pero en el versículo, capítulo de 51, en el versículo 57, correcto, en el versículo 57 que está en pantalla, dice así: y embriagaré a sus príncipes, y a sus sabios, a sus capitanes, y a sus nobles, y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Otra vez, querido amigo, hermano, ¿cómo encontró Ciro a la ciudad de Nabucodonosor? Borracha, embriagada, sin poder defenderse. ¿Y qué dice el pasaje de Isaías? Embriagaré a sus príncipes. Es interesante, ¿no es cierto? No es que Dios le dio a beber aquello que no aconseja, sino que justamente lo dijo antes, lo anticipó. Dijo Jesús en Juan 13, 19 y en 14, 29 del mismo libro de Juan: he aquí yo te digo las cosas antes que sucedan, para que cuando sucedan creas en mí. Yo deseo de todo corazón que estas profecías que estamos viendo afirmen nuestro corazón en la fe, creyendo en la palabra de Dios, porque no hay ningún libro que pueda anticipar con lujo de detalle en un 100% como lo hacen las profecías de la palabra de Dios, y esa es mi intención por la cual quiero seguir grabando todos estos capítulos de la Biblia que pueda compartir con ustedes para afirmar nuestra fe en este libro tan maravilloso, en la fe a la cual el Señor nos ha llamado. Muy bien, pero algo más impactante todavía. Isaías. ¿Cuándo había escrito Isaías su libro? 780 antes de Cristo, o sea, 350 años más o menos, 250 años antes que caiga Babilonia. Del 538 al 780, estamos hablando de 2 siglos y medio faltaban para que caiga Babilonia en manos de Ciro. Cuando vamos a Isaías capítulo 45, se le ordenó a Isaías revelar esto. Isaías escribió, y el subtítulo que aparece en Isaías 45 es encargo de Dios para Ciro. Un momento. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo aparece Ciro 250 años antes que haga caer Babilonia? Tenía unos 40 años Ciro.
O sea que ni los abuelos de Ciro estaban vivos cuando Isaías escribe esto. ¿Cómo puede haber un encargo para alguien que ni siquiera nació? Sí, amigo querido. Así es la palabra de Dios cuando uno la estudia. No cuando se queda con lo que dicen otros que dice la palabra de Dios o la leemos superficialmente. Cuando estudiemos la palabra de Dios, descubriremos estas joyas impresionantes que afirman, anclan nuestro corazón en la profunda palabra de Dios. Isaías 45 dice, así dice Jehová a su ungido Ciro, al cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas. Acuérdense, y las puertas no se cerrarán. Cuando entraron por el cauce del río, encontraron que las puertas se habían quedado abiertas. Yo iré delante de ti. Quiero aclarar algo por las dudas que alguien haya pensado, que en el versículo 1 del capítulo 45 dice, al cual tomé, tiempo pasado, aparentemente. O sea que esto fue escrito después. No, no es así, amigo querido. Porque el versículo 2 dice, yo iré delante de ti. ¿Por qué ese cambio de tiempo verbal para poder comprender las escrituras que se da muchas veces estas cosas? Porque en el capítulo 45, versículo 1, Dios le está diciendo a Isaías que escriba lo que ya dio y ya determinó. Yo ya tomé a Ciro, el cual ya está determinado. O sea, Dios ve el futuro antes que suceda, su capacidad omnisciente de ver las cosas antes que ocurran. Por tanto, yo ya tomé a Ciro. Ciro va a hacer eso, no porque yo quiera, sino porque yo veo que ya lo va a hacer. Entonces Dios dice, yo ya tomé a Ciro y lo permito, por lo tanto está dentro de mi plan, de mi proyecto. Ahora cuando lo hagas, yo iré delante de ti porque es mi voluntad que esto acontezca de esta manera. Es impresionante. Cuando uno estudia estas cosas, se le hace la piel de gallina. Versículo 45, capítulo 45, versículo 2. Yo iré delante de ti. Enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce. ¿De qué eran las puertas que daban al río? De bronce, con cerrojo de hierro, y cerrojo de hierro haré pedazos. Está pintando como un cuadro exactamente lo que aconteció esa noche del 538, cuando Ciro estaba entrando en medio de esa fiesta tremenda que hacía el rey Belsasar. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¡Wow! Amigos, frente a qué estamos? Estamos ante la palabra de Dios. Estamos ante este libro tan maravilloso que nos revela con lujo de detalle los acontecimientos antes de que ocurran. Esto no puede ser casualidad. Esto no es coincidencia, no puede estar armado. Son las profecías de la palabra del Señor. Capítulo 2 de Daniel. Volvemos a 2 de Daniel, versículo 39. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué le había dicho Daniel a Nabucodonosor? Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Babilonia, el oro, el reino que seguía era los medopersas que ya vimos, de plata, la plata inferior al oro. Versículo 39, la segunda parte. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y ahí tenemos entonces, ¿cuál será este reino de bronce que llegó? Bueno, la historia nos cuenta, ¿no es cierto?, que este reino de bronce son Grecia, los griegos. Correcto. Tomaron a Medopersia y lo destruyeron. El imperio de Grecia se caracterizaba por el uso del bronce en su elemento de combate. Tanto escudos, cascos, pectorales, carruajes, estaban creados con este material liviano, a diferencia de otros imperios como Roma, que usaba el hierro. Correcto. Lo podemos ver hasta en las películas, ¿no es cierto? Cada escudo, eso había que arrastrarlo. Muy bien, Grecia. Los historiadores fechan
el apogeo de Grecia entre el 331 y el 168. Allí el bronce, simbolizando a Grecia. Correcto, tenemos identificado en la historia. Esto lo puede ver usted en cualquier libro de historia. Lo puede googlear y verlo con claridad. Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Yo recuerdo que tenía 13 años y fue un colegio secundario allí en Belgrano, en Capital Federal, el San Román, me acuerdo. Y justamente estudié, yo no era adventista, no conocía las profecías, y tuve que estudiar, para rendir este examen, tuve que estudiar historia que no me gustaba. Y allí estudié Babilonia, Medo-Persia, Grecia y lo que sigue, que ya lo vamos a ver ahora, no quiero adelantarme. Cuando yo lo vi a los 21 años en las profecías, no lo podía creer, porque fue la única materia que estudié, la única lección que estudié de memoria, porque dependía pasar de año o no. No hay coincidencia. Dios dirigió porque impactó tanto mi corazón luego. Bien, versículo 40. Dice aquí, ¿no es cierto? Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzaré y quebrantará todo. Quiero dar un detalle solamente con respecto a este versículo que vimos antes, que ya lo pongo en pantalla, que es el imperio griego, ¿no es cierto? El versículo bíblico sobre Grecia habla del 39 y dice así: un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Esa fue la característica, cualquiera que leyó un poco de historia lo puede recordar, cuando Alejandro Magno, rey de los griegos, ¿no es cierto?, simbolizado por el bronce en la Biblia, conquistó el mundo entonces conocido. Y lloró, dice la historia, pues no tenía más nada que conquistar. La característica en el tercer reino que Dios da es que dominará sobre toda la tierra. Y así fue, eso sucedió con Grecia. Alejandro Magno lloró porque no había más nada que conquistar a sus 32 años de edad. Muy bien, el cuarto reino será fuerte como el hierro. Imperio de hierro. ¿Quién será este imperio de hierro? ¿A quién representará? Bueno, allí el imperio de hierro está representando el imperio de Roma, cuando en el 168 derribó, venció sobre los griegos, hasta la mitad del siglo IV después de Cristo. Ahí tenemos a Roma, 168 a.C., fecha, periodo donde Jesucristo vino a esta tierra y fue crucificado bajo el imperio romano. Versículo 41 y 42. Lo que viste de los pies, el hierro en Roma, era el elemento más usado, sus escudos, sus lanzas, sus elementos de látigos con pedazos de hierro, sus elementos de tortura, explotaban el hierro. Interesante, esto es para que un chico de 10, 12 años ya lo pueda entender y comprender perfectamente. Cada imperio, con el metal que explotaron usado en la estatua, ¿cómo puede Dios? Bueno, solamente Dios puede hacer eso, no es cómo puede Dios. Solamente Dios puede hacer eso, quien ve las cosas antes que sucedan y hacerla en forma tan didáctica. Correcto. Fíjense el versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Interesante. Los 10 reinos, los 10 dedos, ¿no es cierto?, ¿qué está representando? Esos pies, que de paso son 10. Interesante. Roma se dividió en 10 reinos. Coincide perfectamente con los 10 dedos de los pies. Correcto. Pero ya no son de hierro, son de hierro mezclado con barro. ¿Qué pasa si usted mezcla hierro con barro? O con arcilla, como dicen otras versiones. Usted lo va a mezclar y mezclar y nunca se va a unir.
Roma se quebrantó en 10 reinos y nunca más volvió a unirse. Hubo intentos, ya lo vamos a ver, pero esos reinos se quebrantaron y formaron los érulos, vándalos, ostrogodos, burgundios, suevos, lombardos, los ostrogodos, visigodos, o sea, 10 reinos. Y cada uno de ellos terminó siendo un país que hoy nosotros conocemos. Los alamanes, hoy son los alemanes, los burgundios, los suizos, los francos, los franceses, los lombardos, los italianos, los sajones, los ingleses, Sajonia, los suevos, los portugueses, los visigodos, los españoles, y los érulos, vándalos y ostrogodos hoy están extintos, no existen más. Interesante. Ahí tenemos los 10 reinos de Europa, en forma increíble, simbolizado por los 10 dedos de los pies. Así que acá tenemos Roma quebrantada en 10 reinos, ¿correcto? En forma clarísima y sencilla lo presenta la palabra de Dios. Dice el versículo 43, en cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Y así sucedió en la historia. Mucho tiempo se intentó cruzar, o sea, unir a un rey con una reina o con la hija para poder unificar los países de Europa. Ahí tenemos el rey Federico en esta pintura, algunos son vitró, con la reina Diana. Hubo intentos, pero no se logró finalmente. También tenemos el intento de Carlos V, Luis XIV, Napoleón, Hitler, Carlomagno, o sea, intentos de ¿qué? De unificar, de unir, pero nunca se logró. Quizás el más cercano fue Napoleón, que en la batalla de Waterloo terminó perdiendo todo lo que aparentemente ya lo tenía en su mano. Pero ¿por qué habrá sido esto? Cuando vamos al versículo 43, dice lo siguiente. Así como dice el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Y ahora subrayen allí, en su mente, por lo menos estas 4 palabras que vienen. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Lo intentó Carlomagno, lo intentó Carlos V, lo intentó Luis XIV, Napoleón, Hitler, y quien quiere intentarlo, no va a suceder, porque Dios ya vio que no iba a suceder. Por eso lo dejó escrito, para que tu mente, mi mente, sea impresionada con estas profecías de la palabra de Dios. No se unirán el uno con el otro. Y aquí tenemos un cuadro, ¿no es cierto? Babilonia del 605 al 538, simbolizado por el oro. Medo-Persia, simbolizado por la plata, en esta imagen que Dios le dio a Nabucodonosor y Daniel se lo reveló por el poder maravilloso de Dios, representando a los medo-persas del 538 al 331. El bronce, simbolizando a Grecia del 331 al 168. El hierro, simbolizando a Roma, del 168 hasta el quebrantamiento de los 10 reinos, que fue el año 476 después de Cristo. Correcto. Los 10 reinos, ostrogodos, visigodos, érulos, vándalos, ¿no es cierto? Sajones, lombardos, francos, burgundios y alamanes. Pero nos queda algo todavía. Nos queda esa piedra allí, que vendría cortada no con mano y que heriría a la imagen en sus pies de hierro y en sus pies de barro, cocido, correcto. En los días de estos reyes, aquellos que vivían en el tiempo del fin, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Muy bien. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, o sea, no hay intervención humana. Babilonia cayó bajo el imperio medo-persa, pero por intervención humana. Medo-Persia cayó bajo el imperio griego, pero por intervención humana. Grecia cayó bajo el imperio romano, pero por intervención humana. Roma se quebrantó política, socialmente, pero por intervención humana.
Pero en este caso la piedra que viene, cortada de un monte lejano, no tiene intervención humana. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro reino. Juan 14. Allí en la Biblia, cuando vamos al libro de San Juan, Jesús, palabras de él, dicho por él, correcto. Allí en Juan 14, el Señor dice en forma maravillosa a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiese dicho. Pero me voy. Y cuando me vaya, prepararé el lugar. Y si preparo lugar, vendré otra vez. Escuchen, vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La esperanza maravillosa de la segunda venida de Cristo. En Hechos, los ángeles dijeron que vendría de la misma manera en que le estaban viendo irse. Mientras el grupo de 500 vieron a Jesús ascender al cielo y que las nubes le tapaban de su vista, los dos ángeles dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido arrebatado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera en que la habéis visto irse. Y en Hebreos 9:28 dice que así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Ahora, ¿qué significa que destruirá el oro, la plata, el bronce y el hierro cuando este nuevo reino venga desde el cielo, pegando en la época de los pies de hierro y bronce que vivimos nosotros hoy, la división de los reyes de la tierra? Esos 10 reinos de Europa ahora se ha extendido al mundo entero, que de paso prácticamente somos colonias, ¿no es cierto?, entre comillas, italianos, franceses, alemanes, españoles, que han tomado todas estas tierras de América. Segundo capítulo, quiero ir con ustedes para terminar. Pedro capítulo 3. En estos textos impresionantes que revela Pedro, inspirado por Dios, en el libro de Segunda de Pedro, dice lo siguiente. El Señor, versículo 9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, como ladrón en la noche, cuidado, tenemos que estar velando y preparados, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ellas, todos esos museos, todos esos cabezas de oro, todos esos joyas, la plata, el bronce, el hierro, todo será desmenuzado, porque el fuego lo consumirá, dice el apóstol Pedro. Puesto, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, el llamado de Dios a tu corazón, al mío, ¿cómo no debéis de vivir en santa y piadosa forma? Si el Señor te está mostrando que, mire, ya pasó Babilonia, ya pasó Medo-Persia, ya pasó Grecia, ya Roma se quebrantó, estamos viendo los últimos días, las señales que estamos viendo, una tras otra. ¿Cuándo vamos a entregar nuestro corazón al Señor? Entonces dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. De vuelta por la duda, reitera, cuidado, hay un juicio divino. La tierra fue destruida en su momento por el agua y por el fuego, finalmente en la segunda venida de Cristo. Sí, querido amigo, sí, hermano querido, sí, tú que estás escuchando este mensaje, el reloj del tiempo divino está corriendo y estamos en tiempos especiales donde el Señor muy pronto regresará. Por eso Cristo viene. La invitación es: prepárate. Con todo mi corazón quiero compartir este capítulo y para la próxima profecía que podamos estudiar, vamos a ir al capítulo 7 de Daniel. Vamos a orar para que Dios nos ayude a afirmar estas verdades en nuestro corazón
y a prepararnos para lo que sigue. Una profecía impresionante y reveladora que tendremos que ver en 2 veces porque es más larga que Daniel 2. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por haber podido compartir este capítulo 2 de Daniel, quizás un poco rápido, pero ya está grabado, ya pueden volver atrás, pueden volverlo a escuchar. Señor, que tú toques nuestros corazones para que podamos ver detrás de todo esto a un Dios que dirige los tiempos y las edades, a un Dios que anticipa las cosas antes que sucedan para que podamos tener plena confianza en tu palabra. Y también en esta revelación, ser tocados por ese llamado, a prepararnos porque tú muy pronto vienes a buscarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos amigos. Dios les bendiga y tengan un día lleno de bendiciones.